Buenas noches, amigos y hermanos. Es un gusto y una bendición para mí saludarles nuevamente y me atrevo a robarles un poquito de su atención para poner a su consideración un pensamiento que lleva por título Vigilemos nuestras debilidades. En la ciudad de Paraíba, del norte en Brasil, existía antes una inmensa gamalleira, un árbol frondoso que ofrecía sombra a los campesinos cuando estos llevaban al pueblo los frutos del campo. Dicho árbol era muy antiguo y había resistido vientos de gran impetuosidad. Conservaba en su tronco añoso las señales de haber sido herido más de una vez por chispas eléctricas, sin que éstas hubiesen podido abatirlo. Hace años ese árbol se secó. Cuando vino un perito de la Secretaría de Agricultura a examinarlo, descubrió que se había muerto a consecuencia de una pequeña hormiga blanca, conocida en Brasil por cupim, que había hecho nido en las raíces de la vieja gamalleira. Hoy apenas existe de aquel gigantesco árbol el nombre de la Rua de Gamalleira, o sea, la calle donde él antes prestaba su fresca sombra. Pudo aquel árbol resistir a los vientos fuertes y hasta burlarse de los rayos. Sin embargo, cedió ante la invasión de un pequeño e insignificante insecto. Otro tanto ha ocurrido a miles de personas que por no dar importancia a pequeñeces han sido víctimas de esas mismas cosas insignificantes. En la Biblia, más precisamente en el libro de Cantares capítulo 2 versículo 15, encontramos: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en ciernes. El amor es frágil y puede desaparecer con cualquier desgraciada reacción de los amantes, desmoronándose así unas relaciones amorosas antiguas. Los amores son muy delicados como una viña en flor, que fácilmente se marchita y desfloran bajo las inclemencias del tiempo o por la incursión de las alimañas. Una de las características que tienen las zorras es que echan a perder las viñas cuando están en flor. ¿Para qué? Para que no lleguen a dar fruto. Las zorras, pues, son enemigos de la viña. La Biblia nos habla que el Señor es la viña y nosotros somos pámpanos. La vid nos habla del vino, que a su vez es gozo. La zorra no permite que ésta se desarrolle hasta llegar a dar fruto. Ataca sus raíces antes de llegar a desarrollarse. El propósito del enemigo de nuestras almas es hacer producir raíces de amargura, lo contrario del gozo. En Cantares capítulo 1 versículo 6 nos habla de viñas que nos son dadas para que cuidemos. Esas viñas simbolizan la familia. Así que una de nuestras principales tareas es cuidar nuestras viñas para mantener el gozo en el hogar y poder llegar a dar frutos al 100%. Un atleta salió a recorrer su país y en su largo caminar tuvo que atravesar diversos obstáculos: calor, frío, lluvia, sol. Cuando llegó a la ansiada meta, fue entrevistado y le preguntaron: ¿cuál fue el mayor obstáculo que tuviste que atravesar? Él respondió: mi mayor obstáculo fueron las piedritas pequeñas que se metían dentro de mis zapatillas. Traduciendo esto a nuestro lenguaje espiritual, diríamos que las piedritas pequeñas son las zorras pequeñas. Zorras, esas zorras son pequeños animalitos que se meten en los viñedos y se comen el fruto, echando a perder la cosecha. Por ser pequeños se meten por cualquier agujerito. Por su astucia y agilidad se hacen difíciles de cazar, pero el daño que causan es grande. Esto es un reflejo de la vida cristiana, de cómo las cosas pequeñas afectan nuestra vida espiritual. Cosas que parecen insignificantes en apariencia, como dejar de leer la Biblia, o de orar, o de congregarse,
porque estamos cansados, o de permitir que alguna mala palabra salga de nuestra boca. La Biblia lo cita como palabras ociosas, o incluso hablar mal de alguien aparentemente sin causarle daño. Son ejemplos de pequeñas zorras que echan a perder las viñas. La instrucción entonces es cazar las zorras y echarlas de la viña, expulsarlas de ahí. Pues solo de esa manera, solo así el fruto se logrará. Es necesario cuidarnos de actitudes aparentemente inofensivas, pero que a la larga impedirán que llevemos fruto y por consiguiente también impedirán que permanezca. Las zorras pueden destruir matrimonios, familias, iglesias, empresas. Siempre atacan cuando la cosecha está cerca. Atacan viñas que dan fruto. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 9 dice: somos compañeros de trabajo al servicio de Dios, y ustedes son el campo que Dios está trabajando, el edificio que Dios está construyendo. Ahora, para saber cazar a las zorras es necesario identificarlas, es necesario conocerlas, saber quiénes son y cómo actúan. Y aquí, en esta oportunidad, permítanme compartir con ustedes algunos ejemplos que pueden llegar a ser de ayuda. Número 1, o inciso A, o comenzamos, la zorra de la mala actitud. Una mala actitud es una pequeña zorra. Alguien que la tenga, si no la corrige, puede llegar a destruir todo a su alrededor. La zorra de la indisciplina. Los niños con sus berrinches y pataletas. Los padres piensan que solo es su forma de expresarse. Dicen: ¡oh, qué lindo! Miren qué fuerza de voluntad tiene el bebé. Niños, cuando lo son, qué hermosos. Pero ¿qué pasa cuando por alguna extraña razón cambian de forma de pensar y de actuar? Cuando aflora su rebeldía. ¿Quién o quiénes son los culpables de tal conducta? La zorra de la falta de respeto. Otra zorra pequeña puede ser la falta de respeto, la falta de honra. A veces pedimos respeto, a veces pedimos honra, pero ¿estamos dispuestos a darlo también? La zorra de la crítica. Vivimos en un mundo donde las personas son rápidas para criticar. En el libro de Santiago, capítulo 4, verso 11, dice: hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas a la ley, te haces juez de ella en vez de obedecerla. Si permitimos la crítica en nuestra vida, tarde o temprano va a destruirnos. Sabemos perfectamente que existe una crítica constructiva, y esa está bien. Pero Santiago nos está hablando de una crítica destructiva. Debemos tener cuidado con ello. La zorra del menosprecio. El menosprecio desmoraliza a la persona a tal punto que es debilitada. En Romanos capítulo 12, verso 3 nos dice: que no pensemos de sí mismos más elevadamente o menos de lo que se debe pensar, sino piense sobriamente, según haya repartido Dios a cada cual por medio de la fe que cada quien tenga. Estas, amigos y hermanos, son algunas zorras, pero existen otras como la vanidad, la codicia, la envidia, que sin darnos cuenta nos llevan a situaciones que poco a poco deterioran nuestra actividad espiritual. Las zorras pequeñas son las que echan a perder las grandes viñas, los lindos matrimonios, las viejas amistades, los buenos negocios y la vida espiritual del cristiano que de a poco va descuidando.
¿Y qué es lo que descuida? Pues una vida de devoción. Y se consuela pensando que al fin y al cabo falló solo un día, solo un día y nada más. Amigos y hermanos, ¿cuántas vidas que eran, si no ejemplares, por lo menos más que aceptables, se han perdido? ¿Cuántos buenos hombres, cuántas buenas mujeres, cuántos buenos jóvenes, estudiosos, profesionistas se han perdido por no prestar atención a pequeños pensamientos, a pequeñas actitudes, a pequeñas acciones que poco a poco fueron minando su personalidad? Y hoy algunos de ellos ya son historia. Otros están sufriendo las consecuencias de haberle dado cabida a esa rebeldía, a ese mal pensar, aún en contra de sus propios padres, en contra de sus propias familias, y que sin darse cuenta ellos sufren las consecuencias de eso. ¿Cuántas personas, amigos y hermanos, sufren en carne propia su propio descuido? Su indiferencia ante un pensamiento pequeñito, que no tiene importancia, pero que a la larga termina haciéndolos añicos. De estas zorras que he comentado, ¿hay alguna que te ha zarandeado? Para poder detectar y atrapar a esas zorras es necesario tener humildad, suficiente humildad para reconocer esos pequeños errores que a veces estoy cometiendo y tratar de no repetirlos. La vida no es fácil, la vida no es sencilla. Muchas cosas hacen cambiar nuestro parecer. Muchos pensamientos destructivos vienen a nuestra mente, a nuestro corazón. Es necesario, pues, que busquemos la solución a través de una relación personal con Dios, a través de estudiar, de escudriñar, de buscar en su palabra la mejor forma de poder combatir a esas zorras que pueden echar a perder nuestra viña. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y gracias por ver el video. Muy buenas noches.